I didn't go hog wild and totally limp. What I'm saying is, I found myself doing things in an attempt to make things fit together inside. I was doing sexual probings and things. En los años 70, un hombre asesinó y violó a 6 chicas, llevándolas en su auto de camino a la escuela, apodándose como el asesino de colegialas. Acompáñame a analizar a detalle todo sobre el caso de Ed Kemper. Yo soy Andrés y bienvenidos a un nuevo expediente criminal. Empecemos este caso hablando de la infancia de Ed, ya que cuando este era un adolescente asesinó a tiros a su abuela y a su abuelo. Sin embargo, aquella rabia y explosión de violencia no fue una novedad. Esto puesto a que desde muy joven se evidenció una naturaleza sádica y cruel en este hombre. Lo cierto de este hombre es que su comportamiento anómalo tenía un origen, y según revelaría de adulto, hablaría acerca de los desprecios y malos tratos a los que fue sometido por su madre Clarnell, una madre que transmitiría una estricta educación y en la que el sexo era visto como un pecado. Su madre temía a que Ed pudiese abusar de sus hermanas, por ello lo destinó a dormir solo en el sótano de la vivienda familiar. Estas actitudes de rechazo, así como el desarrollo de una patología psicológica, fueron generando en Ed un rencor hacia las mujeres. Es decir, el origen de este rencor sería su madre. En su vida escolar, esta persona no encajaba para nada, y como era alguien muy alto, esto le incomodaba mucho a los demás compañeros. Entonces, a causa de las dificultades de adaptación, su padre, quien al igual que su madre, no quería ocuparse de él. Así que decidió llevar a Ed con sus abuelos a la granja, para que le ayudasen con la educación. Pero lastimosamente lo que Ed se encontró fue un calco de su madre. Es decir, allí habían con sus abuelos malos tratos y humillaciones. Entonces, al haber mucho de estos tratos, un día llegó un arrebato súper fuerte, en el cual este hombre acabaría con la vida de su abuela y su abuelo, como se los está contando desde el principio. Cuando el sheriff le preguntó el motivo, su respuesta fue: me preguntaba lo que se sentiría matar a mi abuela. Ahora pasemos a hablar de la vida adulta de Ed. Y es que tras una exploración psicológica, su diagnóstico fue esquizofrenia paranoide, por lo que fue recluido en el Hospital del Estado, un recinto especializado en agresores sexuales y criminales con problemas psicológicos. Era el año 1969, cuando Ed, de 21 años, con más de 2 metros de altura, 130 kilos de peso y lo más sorprendente, un coeficiente intelectual de 145, eso es inimaginable, al fin obtuvo la libertad de salir de ese hospital. Ahora nos adelantaremos un poco hacia el año 1972, donde este hombre cometería el primer asesinato. Y es que después de una gran discusión con su madre, este hombre cogió su coche y vio a 2 estudiantes. Eran mujeres llamadas Mary y Anita. Les dijo que se subieran al coche y estas accedieron, y era para llevarlas a la Universidad de Stanford. En este viaje Ed tomó una carretera secundaria y las llevó a un lugar apartado y solitario. En ese momento, este hombre las acuchilló y luego transportó sus cadáveres hasta su piso, donde hizo fotografías para guardarlas de recuerdo. Posteriormente, este hombre profanó sus cadáveres y los desmembró. Luego de esto los enterró en algunas partes de la montaña más alta de Santa Cruz, tal como lo confesaría más tarde, obviamente cuando los policías lo cuestionaban y todo eso. También decía que visitaba mucho ese lugar y la tumba en varias ocasiones. Ahora pasemos a hablar del modus operandi de este hombre. Para Ed, la muerte y el sexo estaban completamente ligados. No había recibido una educación adecuada y a ello se sumaban unos problemas psicológicos de gravedad. Y empezó a desarrollar una obsesión solamente por recoger personas en las autopistas. Las víctimas de este hombre siempre eran mujeres estudiantes de la zona. Y se parece mucho al caso de Ted Bundy, que por cierto ya hice un video acerca de eso y se los dejo en la descripción. A diferencia de Ted Bundy,
Ed Kemper provocaba un rechazo inicial en las mujeres. Y esto obviamente era por su gigantesca altura. A pesar de que a las chicas les gustan los hombres altos, este hombre medía más de 2 metros. Él también lucía un estilo hippie y eso pues no le ayudaba mucho, no era como un estilo cool o pues como que las mujeres dijeran este hombre está guapo. Conduciendo buscaba a sus víctimas, sin embargo su vehículo tenía una tecnología especial. El tipo de coche que conducía contaba con una manilla de seguridad en el reposabrazos. Así cuando cerraba la puerta, se bajaba un pestillo que impedía que la víctima pudiese salir por la puerta. Se estima que durante los años 1970 y 71, este hombre subió a su coche a más de 150 personas en las autopistas y es catalogado como uno de los asesinos mejor organizados y meticulosos, ya que fue modificando su modus operandi y pues lo cual dificultaba su captura y además había perfeccionado el modo de llevar una doble vida, pues había conseguido un trabajo como guardavías y había alquilado una habitación en un suburbio de San Francisco, logrando así poner tierra de por medio con su madre. Ahora nos vamos al final de Ed, y es que este hombre no tardó en telefonear a la comisaría y acabó confesando los asesinatos. Cuando fue detenido, explicó todos los asesinatos que había cometido durante esos años con gran detalle. Pues este hombre, como ustedes recordarán, tenía un coeficiente intelectual muy alto y una memoria extraordinaria. Este hombre culpaba a su madre, afirmando que todos sus actos habían sido una especie de preparación para acabar con su madre. Así que una vez cumplió su deseo de matar a la madre, este decidió entregarse. Y el 8 de noviembre de 1973, en el estado de California, se le condenó a cadena perpetua. Durante su juicio, llegó a solicitar la pena de muerte, la cual no se le pudo aplicar, pues ya que en aquel entonces esta se encontraba suspendida. Este hombre en la actualidad se ha convertido en un recluso ejemplar y en varias ocasiones ha aceptado entrevistas con varios investigadores como Robert Ritzel, quien es un criminólogo y agente del FBI. Y durante una conversación en la década de los 70, se puso una grabadora y se escuchó las palabras de Ed y pronunció lo siguiente: si fuera la sociedad, no confiaría en mí. Este caso se parece mucho al de Ted Bundy, quien también asesinaba a mujeres y era una persona con un nivel de psicología muy fuerte, alguien que manipulaba y jugaba con las personas. Pero yo ya hablé de ese caso en el canal y lo estarán viendo en la pantalla, así que en ese video los espero.